Duna Dios, diz un tiki divo tempo e reflexionar com grande bodiosta. Feliz ainda bendicionar para cada de vosotros que está escuchando. Para hoy, el título de nuestra reflexión de día está titulado Ese trabajo de Dios. Y el versículo de meditación que nos va a meditar y ver hoy está guardado en el libro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillado mi santo, baudia man poderoso de Dios, pa por alzaboso na e tempo apropiado, tirando turbo su preocupación ribaje, pa sombra ta percura pa boso. Dios no crea a mí ni abo que capacidad pa wak den futuro. Dios que para nos por confiar en Él, que excita es un que tiene capacidad para wak den futuro. Dios que para nos por tira turnos preocupación arriba de para porta es un que te cuida para nos. Tim viaja, nos te pensa que nos tin turcos bau de control, pero net hora que nos pensa que turcos ta planea mas já bonita e ora e inimigo ta bini inesperado e ta benta nos den crisis. Ta pensei, pone bo vida e bo futuro den mão de Deus. Ta Deus su trabalho pa cuida pabo. E único trabalho que nos tinta, reza e confia Deus nos passado, nos presente e nos futuro. Ta pensei, a palavra de Deus avisa-nos hoje. Humillado me santo, baudia man poderoso de Deus. Pa por alza boso na e tempo apropiado, tirando turbo su preocupação. Ribaje, pa sobra ta percura pa boso. Laga nos reza. Tata santo, nos vida ta dembo man. Asi pa nos hoje, lo que nos mes, no por así para nos mes. Ta nos oración, en el nombre de Jesús. Amén. Duna Dios, diz un tiki divo tempo y reflexionar con grande bodiosta. Bo casa of bo pareja, ta viva vida de snack y de paranda, en vez de binicas después de trabajo. E ta vai gasta esen na cerveza, na su amigo nang off, na paña caro, e tem outro persona den su vida, mientras cueta junto cubo, bo a desear pa hopi aña, pa Dios por cambiar, anto ese no aduna resultado, mi ta invitabo pa adquirir e buki, mi Dios nota teoria, escrevi pa Nairalin Felicia, denje Jesús lo mostraba con el hacie den vida de otro nan y con e por haciele den vida también. Nunca no talat, hasibo pedido pronto y disfrutar del poder de Dios vivo den vida.